Amigos de Síntesis, pues estamos muy contentos porque tenemos la más reciente publicación de Daniel Salinas, La liturgia del tigre blanco, un personaje polémico. ¿Quién es y cómo es Jorge Hank? Hola Yolanda, ¿cómo estás? Muy Pues gustazo de poder compartir este espacio contigo. ¿Quién es Jorge Hank Ron? Ante todo un hedonista cuya única religión es el principio del placer, y un personaje de claroscuros, un personaje que puede parecer un producto de nuestro más ancestral pasado, de nuestras más ancestrales tradiciones de culto a la personalidad, de culto al caudillo, de culto al cacique. Personaje que podría parecer una encarnación del pasado y que sin embargo está más vigente que nunca, y un México que creíamos superado pues parece ser que es el México moderno. ¿Por qué seleccionar este personaje? ¿De dónde reúnes tantos adjetivos? Porque los encontramos en la publicación, le llamas el alegre donador, muchísimos adjetivos interesantes. ¿Cuáles son? ¿De dónde los obtienes? Bueno, de una u otra forma la aleatoriedad me fue poniendo en el camino de este personaje como reportero. Es decir, paradójicamente mi primer reportaje que firmé en Tijuana en agosto de 1999 se llamó Un hipódromo sin caballos. Ese fue mi primer reportaje en suelo tijuanense, y bueno, trató sobre la irregular situación del hipódromo de Aguacaliente, todas las cuestiones de la concesión original de 1973 que no se cumplen, empezando por el hecho de no tener carreras de caballos, el hecho de haber sido fraccionado, de haber sido utilizado para otros fines distintos. Y bueno, ese fue mi primer contacto periodístico con el mundo de Jorge Hank. Posteriormente, bueno, me tocó entrevistarlo por primera vez el 24 de febrero de 2003, cuando todavía era un personaje alejado de la política, que no hacía vida pública, que era muy difícil verlo. Y bueno, en aquel entonces él decía que nunca se iba a dedicar a la política. Él fue un político tardío, entró hasta los 48 años de edad cuando Roberto Madrazo le regala la candidatura a la alcaldía de Tijuana. Y bueno, pues por razones de mi trabajo me tocó cubrir toda su campaña a la alcaldía, todo su periodo como alcalde, la campaña a la gubernatura, hasta la noche en que el Trife le tumba la impugnación el 28 de octubre de 2007. Así es que bueno, digamos que hubo 4 años de la vida política de Jorge Hank donde fui su incómoda sombra. Hay un día que le cambia la vida a Jorge Hank y es el 4 de junio del 2011. ¿Qué le falta a Jorge Hank en su vida? ¿Qué es lo que le falta? Porque tú hablas de muchísimas cosas que él tiene, él vive del placer, vive de su familia, de sus 19 hijos. ¿Qué le hace falta y por qué le cambió la vida? Bueno, de entrada, ese día, ese 4 de junio de 2011, empecé a escribir este libro. O sea, este libro, La liturgia del tigre blanco, se empieza a escribir ese sábado, lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque este libro originalmente era una novela. Este libro originalmente era una historia de ficción que se llamaba Vientos de Santana. Pero el 4 de junio de 2011, esa mañana en que todo reportero tijuanense recordamos, fue como un latigazo que me dijo: hey, no tienes que estar escribiendo ningún tipo de ficción ni ningún tipo de mentira. Lo que tienes que hacer es contar una historia tal como fue, con nombre y apellido, y como la has vivido. ¿Qué le falta a Jorge Hank? Bueno, yo creo que Jorge Hank disfruta mucho de su personaje. Es decir, él se siente cómodo dentro de su leyenda negra, él se siente cómodo dentro de su historia, dentro de su mito. Y creo que el escándalo de una u otra forma es su hábitat natural. ¿Qué le falta? Conquistar el poder. Creo que la gubernatura de Baja California es algo más que una obsesión, que tiene mucho que ver, haciéndola más de psicoanalista que de narrador, con un compromiso que tiene con la figura paterna, el terrible influjo que sigue ejerciendo sobre él su padre. Además de ser un personaje, de acuerdo a tu libro, un personaje paternalista, tiene un par de hermanos que son cercanos a él, como Castor y Pollux, los hermanos Vera Ayala. ¿Dónde están? ¿Qué papel juegan en la vida de Hank? Bueno, es ese capítulo donde precisamente hago una analogía de la tradición mitológica de los gemelos, del bueno y el malo, y sobre todo también de las ceremonias de vasallaje medieval. Es decir, me llama mucho la atención la figura del jefe de escoltas, Antonio Vera Palestina, que le da a sus gemelos para ser bautizados, como uno de ellos lleva el nombre
del inmigrante alemán que fundó la dinastía Hank en los años 20, que es Jorge Mario Hank Weber, y bueno, a su ahijado le pone Jorge Mario Vera Ayala, el otro se llama Jerónimo. Yo narraba las historias contrastantes de estos dos gemelos, que por lo último que he leído entiendo que Jerónimo ya también está con antecedentes penales. Ambos están en estos momentos perseguidos por la justicia, pero me llama mucho la atención porque me hace recordar los rituales feudales, en donde el guardia, digamos, el caballero, pone a sus hijos al servicio del señor y el señor los apadrina, y ha cumplido con apadrinarlos a toda la familia Vera, es decir, los ha tomado como ahijados, les ha dado trabajo y la fidelidad que se guardan el uno al otro. Las relaciones con Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ese cruce que no le es permitido? Fíjate que yo pienso que eso es el mayor impedimento que tiene Jorge Hank para soñar con la gubernatura. Es decir, cuando me preguntan, bueno, en un escenario cómodo, pensando, digamos, en una presidencia priista, lo lógico sería que Jorge Hank Ron no tuviera obstáculos. Yo tengo mis dudas de si el PRI nacional, el CEN del PRI, va a apoyar para ser gobernador del estado que mantiene el mayor intercambio comercial con Estados Unidos a un gobernador que paradójicamente no va a poder cruzar la frontera. Es decir, es algo mayor, es algo que para mí sí es un impedimento y es un mayor obstáculo. Muchas gracias, Daniel, y que le siga yendo tan bien a tu libro como le ha ido. ¿Qué más? ¿Seguirás contando la segunda parte de Hank? Yo creo que este libro nunca se acaba de escribir y creo que va a seguir dando mucho de qué hablar. Amigos de Síntesis, pues esta es La liturgia del tigre blanco de Daniel Salinas.